grabado. Listo, entonces el tema de hoy son mapas mentales y vamos a empezar a verlos. Va a ser una herramienta que vamos a utilizar para almacenar información y poderla recordar, poder estudiar a través de esta herramienta. Lo ideal es que quien hace el mapa mental sea quien lo vea después, porque cada quien le va a dar su toque personal. Entonces, requiere de muchas imágenes, mucha ilustración. Esta herramienta imita la función del cerebro. Se trata de trabajar como trabaja nuestro cerebro. Nosotros asociamos una idea principal con cosas que se le parecen, cosas que son semejantes, y así es como trabaja el cerebro, asociando ideas. Por ejemplo, no sé si alguna vez les han hecho ese jueguito, un truquito que les dicen, a ver, multiplica esto por esto, y les ponen operaciones matemáticas un poquito complicadas, que les cuesten trabajo, con el objetivo de distraer su mente, de que esté tan concentrada en las matemáticas, que cuando les hagan una pregunta que no tenga que ver con matemáticas, su cerebro va a ir a buscar rápido lo primero que represente la respuesta. Entonces, casi siempre les preguntan un color y una herramienta. Entonces, ustedes están bien concentrados en hacer cuentas, en matemáticas, su cerebro está en esa área haciendo matemáticas, y de repente le dicen, ahora dime un color. Y la mayoría de las personas contestan rojo, porque es el color más representativo. De hecho, es el color que más percibimos. En el ojo humano hay más receptores al color rojo que a los otros dos colores que tenemos, que es el azul y el verde. Entonces, es el color que más nos alerta, que nos pone atentos cuando vemos rojo, y es el representante de todos los colores en la mayoría de las personas. Y lo mismo con la herramienta. La mayoría, no sé por qué, ahí sí no sé por qué, cuál es la razón, pero la mayoría de las personas tienen como representante de las herramientas un martillo. Entonces, cuando su cerebro está tan atento en las matemáticas y les preguntan por una herramienta, empieza a buscar y dice, herramientas están por acá, y el que las representa es el martillo. Y de ahí se desprenden conexiones hacia otras herramientas, hacia las pinzas, desarmadores, taladros, pero todo sale del martillo. ¿Sí? Entonces, es nuestra idea principal, el centro de todo, y de ahí se desprenden las demás. Así es como funciona el mapa mental. Tenemos una idea principal y se empiezan a desprender cosas que se relacionan con esta idea principal. Aquí no sería tanto como herramientas y poner una en el centro. Si hiciéramos una de herramientas, nuestra idea principal sería herramientas, y por ejemplo una rama podría ser herramientas mecánicas, el martillo, las pinzas, el desarmador, o les podríamos poner manuales en vez de mecánicas. Otra rama sería herramientas eléctricas. Otra rama, no sé, no se me ocurre otra clasificación ahorita, ¿no? Pero así, esa es la idea de irlos clasificando. Y en la primera rama de herramientas manuales, pues saldrían varias, ¿no? Pinzas, desarmador, martillo. Herramientas eléctricas, pues el taladro, la caladora, una lijadora, cosas que requieran conectarse a la electricidad. Y entonces, así es como haríamos un mapa mental. Vamos a ver este video donde nos explican, así muy general, porque es un video cortito, 4 minutos y medio, donde nos explican cómo funciona esta página para hacer mapas mentales. Muy rápido, muy por encimita, y ya después vamos a ver la página y vamos a empezar a hacer un mapa mental, ¿sale? Entonces les dejo el video. Si no se escucha, me avisan, por favor. Ahorita, luego, en cuanto le dé play, tienen que oír la voz de este señor. Primero les contaré un poco más sobre los mapas mentales y para qué se usan, y luego haremos un ejemplo juntos. Un mapa mental es una representación de ideas que se ramifican desde un concepto central. La organización visual de este tipo de diagrama fomenta el uso de lluvia de ideas, una toma de notas más eficaz y una mayor retención y presentación más ilustrativa.
También mejora nuestra capacidad para comprender y recordar los conceptos, ya que nuestro cerebro procesa la información visual más rápidamente que información escrita. Puedes crear mapas mentales a mano con lápiz y papel o puedes usar una aplicación para crear diagramas como Lucidchart. Esto facilitará mucho el proceso y te permitirá mover tus ideas sin borrarlas ni tener que volver a empezar. Para hacerlo junto conmigo en Lucidchart, haz clic en el enlace que se encuentra en la esquina para acceder a lucidchart.com e ingresa tu dirección de correo electrónico. Tendrás tu cuenta en segundos. Lo primero que necesitas es un tema central. Este es el punto de partida de tu mapa mental y nos indica qué ideas va a explorar tu mapa. Para este ejemplo, supongamos que tienes una idea que quieres transformar en un negocio. Antes de dar el salto para convertirte en un emprendedor, tienes que pensar en todo lo que puede hacer falta para iniciar tu negocio. Un mapa mental será útil para llevar a cabo una lluvia de ideas y verlas organizadas de forma gráfica. Colocaré nuestro tema principal en el centro de la página. Tómate la libertad de escoger la figura que quieras como el contenedor para tus ideas. Ahora que ya tenemos el tema, podemos añadir ramas para todo lo que nos venga a la mente, dibujando figuras con ideas conforme se nos vayan ocurriendo. No hay ideas buenas ni malas en este momento. Empieza plasmando todas las ideas en la página y luego puedes regresar a editarlas si es necesario. También es una buena idea usar pocas palabras, así tu mapa se mantendrá más simple y limpio. Ya que tienes esta idea genial para tu negocio, ¿qué necesitarás para hacerla realidad? Bueno, necesitarás una marca, así que la colocaré aquí. A continuación, piensa en todo lo que se relaciona con la identidad de esta marca. Necesitarás un nombre para tu negocio, por supuesto, de preferencia uno que será fácil de reconocer. Añadiré el nombre aquí, y una rama que parta desde el nombre, con fácil de reconocer. También necesitarás un logotipo y algunos colores para tu marca. Este es un buen comienzo. Sigamos añadiendo ideas y conceptos relacionadas de esta manera. Es posible que necesites un sitio web. Deberás considerar si venderás tu producto a través de tu sitio web, ya que esto lo haría un poco más complicado. Si es así, también deberás asegurarte de poder aceptar pagos. Debes pensar en si vas a necesitar contratar personal y si tendrás un local para tu negocio. ¿Necesitarás un centro de distribución? Si tu negocio solo será en línea, aún así vas a necesitar cuando menos una oficina y tal vez un almacén para guardar tus productos físicos si tu negocio lo requiere. Otro aspecto importante que deberás considerar es la inversión inicial. Tienes varias opciones. Puedes pensar en obtener préstamos, usar tus ahorros o encontrar inversionistas que aporten dinero. Luego, deberás considerar tus obligaciones financieras. Necesitarás nóminas para los empleados, si tu negocio lo requiere, dinero para crear tu marca y un sitio web, dinero para comprar o rentar un edificio y algo de dinero para llevar a cabo el marketing de tu negocio una vez que esté listo para operar. Continúa agregando las ideas que tengas hasta que se te acaben o te sientas satisfecho con el resultado. Nuevamente, no hay momento específico para dejar de añadir ideas en tu mapa. Después de hacer esto, si hiciste el mapa mental digitalmente, puedes modificar el diseño de tu mapa a tu gusto. Gracias por ver este tutorial acerca de mapas mentales. Suscríbete a nuestro canal para ver más tutoriales útiles. Deja un comentario abajo si tienes alguna idea o pregunta. Y por último, haz clic en el enlace para crear una cuenta de Lucidchart y para empezar a hacer tus propios mapas mentales hoy mismo. A tu gusto. Bueno, ya vieron que es fácil una vez que ya se acostumbra uno al manejo de la página, de esta aplicación en línea. Y esta es la idea del mapa mental. Vean, aquí tenemos en el centro la idea principal y de ahí se empiezan a desprender ideas secundarias que son las que pusieron en azul. Las que serían de tercer nivel, por decirlo así, las verdes. Y ya en cuarto nivel, el otro color que no distingo que es, desde aquí yo lo veo gris. Como lo veo de lado en la pantalla, no veo bien los colores, pero parece algo así como un grisecito. Entonces, espérenme tantito, aquí me está hablando
el navegador ya. Entonces, esta aplicación en específico ya les permite pues poner varias figuras. Aquí pusieron puras figuritas que son como un óvalo, ¿no? Un rectángulo con dos lados circulares en vez de cuadrado, ¿no? En vez de rectos, perdón. Tiene círculos, triángulos, cruz, un pentágono, hexágono, octágono. Si lo hacemos a mano, tenemos la libertad de hacerlo con la figura que queramos o hasta sin figuras. Poner el puro texto y nada más que se vea claro que de ahí salen las líneas. Entonces, tenemos esa libertad cuando lo hacemos a mano. Nosotros podemos definirlo. La ventaja aquí, pues es esto que acaba de ver al último, que le editan los colores, le editan las figuras, pueden poner mucho más rápido las figuras, que a mano es un poquito más difícil, y ya nada más tendríamos que agregarle imágenes. Y porque la idea de esto es que lleve mucha imagen. No sé si se puede en esta página, la verdad no he usado la página, me gustó el video como explica cómo se hace un mapa mental, pero no he empezado a usar esta página, entonces no sé si nos permite agregarle imágenes. Pero la idea es que lleve más imagen que texto. Entonces vean que en todos los cuadros puso pocas palabras, máximo 3, y eso cuando lleva palabras como conectores, ¿no? De 2 letras, de, en, un. ¿Sí? Entonces, palabras importantes que nos dan la idea de lo que está ahí escrito, pues en realidad son máximo 2. Por ejemplo, por ahí abajo dice centro de distribución. Pues ya entendemos, centro y distribución es lo principal de esa idea. Son ideas cortas o pocas palabras y que le podemos agregar imágenes, tal vez no a todos, pero sí a algunos. Por ejemplo, edificio, sitio web, como que eso sería más fácil de encontrar una imagen representativa. Marca, podríamos poner la imagen de marcas famosas para representar esta palabra que está 2 veces, ¿no? O sea, está como idea secundaria, que necesito una marca, y como una idea de qué sería ya de tercer o cuarto nivel, donde me dice que pues, para comprar una marca necesito invertir dinero, ¿no? O sea, de esa inversión inicial es obligatorio pagar por esa marca, ¿sí? Registrarla, que me den los permisos y todo eso, pues cuesta dinero. En personal, por ejemplo, no le pusieron más cosas, ¿no? Está nada más personal y ya no la desarrollaron más. Déjenme cambiarme a compartirles la pantalla en vez de la pestaña para que alcancen a ver mi mouse, porque si no, no es lo mismo nada más platicado a que los pueda señalar con el mouse. Listo, entonces, esta de aquí abajo, personal, no se desarrolló, la dejaron ahí, se puede desarrollar, simplemente pues era un video corto, 4 minutos y medio, bueno, y con todo y la entrada y la salida, entonces, en realidad han de haber sido como 4 minutos de la explicación, y pues no podían desarrollar todas. Seguramente esto ya lo tenían preparado, ya lo tenían hecho, ya tenían las frases listas, para no tener que estarlas pensando, porque en muchas ocasiones eso es un poco más lento. Bueno, necesito un lugar donde poner las cosas, donde establecerme. ¿Y qué le pongo? Local, edificio, lugar. Y en lo que pensamos es qué palabra o qué frase queda mejor, nos tardamos un poco más. Entonces, para este video, donde nos dan la explicación muy corta, muy rápida, pues ya lo tenían listo, ¿no? Aquí el local, para la gente que voy a contratar, pues personal, sitio web, pues tampoco tiene mucha variedad, ¿no? Página de internet, sitio web, portal, ahí hay algunas variedades, podemos ponerle cualquiera de esas y modificarlo después, ¿no? A lo mejor quiero un portal donde se identifiquen con usuario, contraseña y tengan algunos servicios, y a la mera hora no puedo hacerlo y nada más quiero una página donde anuncio mis cosas, sin ventas, sin usuarios ni nada,
pues lo dejamos en una página de internet en vez de un portal. Eso también lo vamos a ver, esas diferencias que hay. Y les digo, lo que falta aquí serían las imágenes. ¿Vale? Por ahorita vamos a empezar a checar. Déjenme minimizar el video. Vamos a checar esta página. Les digo, hay muchas otras, no es la única. No es necesario que lo hagan aquí. Y nada más déjenme ver cómo me salgo. Hola, maestra. Pues me voy a tener que regresar porque me secuestró la pantalla. Ya me había pasado. Sí es esta, Lucid Chart. Entonces, esta es la pantalla principal. Y vean lo que les decía, este dibujito, algunas hacen esto de empezar con una línea gruesa y se va haciendo delgada. A veces así como esta, muy bruscamente, a veces poco a poquito, que hasta acá es donde ya se ve la diferencia. Pero pues con que pongan una línea normal, una línea recta, pues ya podemos hacer la indicación de que una idea sale de otra. Aquí en esta página pues nos dice que podemos exportar e importar fácilmente los mapas. Es decir, me lo puedo llevar en un archivo y lo puedo abrir en otro lado, o puedo traer un mapa mental hecho en otro lado, ponerlo aquí y editarlo. Sí, depende de los formatos, tienen que ser compatibles, pero también me lo puedo llevar como imagen. Aquí están estos formatos de imagen, el PNG, JP, que son imágenes, o como PDF, que no sé si nos lo mande como una imagen en PDF o se pueda editar, como si fuera texto. Bueno, no editar, pero sí por lo menos seleccionar el texto para copiar y pegar. ¿Y qué más? Lo podemos presentar, ¿sí? Ya está en electrónico, ya lo tenemos en la computadora, entonces lo podemos presentar en una pantalla o así como yo ahorita en una videoconferencia. Podemos crearlos fácilmente. Tenemos algunas plantillas, es decir, algunos que ya están empezados, ya están hechos y que nada más llegamos nosotros a cambiar el texto, a mover los colores, a lo mejor a cambiar alguna imagen, alguna figura. Yo quiero que una de esas sea circular, otra sea pentagonal, y ya nada más le cambio algunos detallitos. Y abajo vienen las instrucciones así generales, cinco pasos de cómo utilizar esta página para crear un mapa mental. Las preguntas frecuentes, ¿sí? La mayoría de las personas hacen alguna de estas preguntas. Y bueno, hay que darle clic para que nos den ahí la respuesta que dan a esas preguntas. Y aquí abajo está otra vez el video de aprender a usarlo. Y pues ya. Aquí ya podemos explorar algunos que ya están hechos. ¿Sí? Vamos a empezar con uno en blanco. No me he registrado para que veamos cómo se hace el registro, ¿sale? Nos vamos hasta arriba, está este botón de regístrate gratis y nos va a pedir datos. Tiene la opción de un plan gratis, que va a estar muy limitado, vamos a tener las cosas básicas, y ya los demás planes pues sí nos cobran, ¿no? Individual, para una sola persona, team, equipo, y aquí nos dice cuánto cuesta por cada persona, pero mínimo debe de haber 3 usuarios, es algo así como para la familia, ¿no? 2 o 3 personas de la familia lo van a usar, bueno, mínimo 3, pues ya lo podemos hacer. O en el caso de los estudiantes, pues se pueden juntar unos cuantos, 3, 4 estudiantes, y seguramente les sale más barato o les da más opciones que
que cada quien compre el suyo individual, ¿no? Y el corporativo, pues es para empresas. Una empresa lo compra y va a pagar porque lo utilicen sus empleados, ¿vale? Nosotros querríamos el gratis, nada más queremos ahorita ver el ejemplo y no me estoy dejando moverme. No me deja moverme hacia abajo, no sé por qué. Ahí está. Y esas son las cosas que nos ofrecen, ¿no? Documentos editables, solo 3, ¿sí? O sea, es una versión gratis de muy limitada, para que lo veamos y si nos gusta, pues ya paguemos el individual, ¿no? Vean que acá en los otros usuarios es ilimitado, ¿no? No te limito a una cantidad. Solo puedo hacer 3 con la versión gratuita. Plantillas profesionales, es decir, cuántas plantillas tengo ya hechas para elegir y yo poderlas tener para editarlas y no empezar desde cero. Aquí solo tengo 100 y en las otras dice que tengo más de 1000. Entonces, pues nuevamente nos dan lo básico para que veamos cómo funciona únicamente. Colaboración básica. Dice que puedo poner enlaces para compartir esto que yo haga, invitar por correo electrónico, puedo descargarlo, imprimir, publicar, insertar códigos o seguir a otro colaborador, seguir a otra persona que esté en esta misma página y haga trabajos. A diferencia de la de acá, que es avanzada, donde dice que todo lo básico, pero aparte puedo tener chat, comentarios. Si hago revisiones a mis mapas mentales, tengo el historial de quién le hizo revisiones, cuántas revisiones, cómo. Puedo convocar a otras personas, ¿sí? Invitarlos a que participen o a que lo vean. Y publicación protegida con contraseñas. O sea, ya van a entrar con usuario y contraseña las personas a las que yo les dé permiso. Y entonces, bueno, todo más hacia la derecha nos da un poquito más de ventajas. Esta de aquí es es que está la letra muy chiquita, integraciones. De otros lados, de otras páginas, cosas que puedo poner aquí. Por ejemplo, de mi Google Drive, de mis documentos de Google, Sheets de Google, es el PowerPoint de Google. No, ese es el Slides. Sheets es Excel. Gmail, Microsoft Teams. Entonces, de todas estas aplicaciones, programas, puedo yo agregarlos aquí. Pero es la básica. En la avanzada seguramente me da algunas otras, ¿no? Todo lo básico más estas que están aquí, Workspace de Google, Microsoft 365, que son ya otras un poquito más, más sofisticadas, más avanzadas, y que pues son más utilizadas, nos darían más opciones, en las básicas no nos ofrecen. Y lo último que tenemos pues es seguridad. Nos ofrecen que no van a poder entrar y robarse mis cosas, ver qué estoy haciendo, o sea, porque tengo mi usuario y mi contraseña. ¿Sí? Lo otro ya no me lo da, ¿no? Administrar los controles fácilmente, datos avanzados y automatización. Y el último, ya no alcanzo a ver, SSO creo que dice. Aumentar seguridad, iniciando con credenciales, es decir, usuario y contraseña o algún otro tipo de seguridad. Vamos a continuar con la gratuita, no vamos a pagar ahorita. Y nombre completo, le voy a poner Paco Ruiz nada más. Correo electrónico. Espérenme, acá abajo lo tengo más completo, de una vez lo copio y lo pego porque nunca me acuerdo de todas las extensiones.
no me deja copiarlo. Bueno, ni modo, voy a seguir así. Ahí está mi correo. Ahora me dice que cree una contraseña. Pues ahorita voy a ponerle contraseña provisional, no tan segura, no me interesa mantenerme ahí, solo voy a tener tres gratuitas. Entonces, y me dice que mínimo 6 caracteres. Ya le puse más de 6. Voy a crear mi cuenta. Esto de aquí creo que ya lo habíamos visto alguna vez. Me está diciendo que mi usuario, el que tengo abierto, este de aquí, puede guardar esta contraseña para esta página de internet en específico. Me dice, tú metiste este usuario, mi correo, con esta contraseña. ¿La quieres guardar? O que nunca guarde contraseñas de esta página, de esta Lucidchart. O si nada más no la quiero guardar, pero sí quiero que en algún momento me lo vuelva a pedir cuando entre con otro usuario, nada más le doy en el tache. ¿Vale? Entonces yo le voy a dar en el tache, no quiero que guarde esta, no me interesa. La ventaja de guardarlas es que la siguiente vez que estén en este navegador con este usuario activo y entran a esta página, les da la sugerencia. Ah, mira, la última vez guardaste esta contraseña, este usuario, y ya nos los da escritos, nada más para ponerle a aceptar. ¿Vale? Entonces, ahorita no me interesa, le voy a poner que no. Y ya me dice que me da la bienvenida. Y vamos a ver, administración, gestión, diseño. Pues creo que el que más se acerca a mí sería este. Aquí está. Educador. Este sería el que más se adapta a nosotros. Luego, lo malo de estas páginas es que vienen muy estandarizadas para Estados Unidos y o no se acoplan a México o es difícil entender a qué se refieren con primaria, secundaria. Esto, por ejemplo, que decía de séptimo a no sé qué grado y antes del sexto. En México no lo manejamos igual, entonces pues más o menos hay que hacer las cuentas, ¿no? De, bueno, allá primero al 6 pues sería como primaria, ¿no? Y allá creo que todo lo tienen junto, lo que nosotros tenemos en primaria y secundaria. Por lo que he podido ver en televisión, como que todo eso lo tienen junto y terminan esa primera escuela y se van al bachillerato, ¿no? Lo que nosotros conocemos como bachillerato. Entonces, luego es difícil encontrar y para nosotros como educación para adultos casi nunca aparece, ¿no? Casi nunca está una opción adecuada, aun cuando la página sea mexicana, no aparece una opción adecuada porque dice, eres de primaria, de secundaria, de bachillerato, de universidad, y pues no soy de ninguna de esas, ¿no? Es más o menos estaríamos en el nivel de una carrera técnica y a veces no está. Entonces, también eso nos limita un poco a ver dónde le pongo. Había ocasiones en que nosotros nos teníamos que poner como profesor de secundaria porque no había más que de secundaria, bachillerato, universidad. Entonces, aquí me dan la bienvenida. ¿Qué me gustaría hacer primero? Vamos a crear uno en blanco. Me abrió una nueva pestaña. Y aquí está. Me dice que puedo abrir el administrador de bibliotecas de figuras presionando la tecla M. Entonces, en mi teclado puedo presionar la tecla M
y me va a dar la biblioteca de figuras, ¿sí? Todo su almacén de figuras. Supongo que me lo abre aquí directo donde está mi mouse. Nos da un tutorial, me dice que aquí están los conceptos básicos, completando este breve tutorial sobre el producto, o sea, sobre su página, para aprender a crear el primer documento, comunique y visualiza ideas, proyectos, productos. Siguiente, son 8 cosas, vamos en la 2. Entonces aquí nos dice que podemos encontrar las figuras apropiadas, usando la biblioteca de figuras, lo arrastramos, agarramos la figura que queremos, la arrastramos y la soltamos en el plano, en la hojita, y ahí va a estar, va a aparecer de inmediato la figura. Para encontrar más figuras, haz clic en quote, figuras, quote. Ahí creo que es un error. La programación de la página requiere de estos simbolitos y de estas palabras clave, y creo que querían ponerle algo a esta palabra que es figuras, o negritas, cursivas, subrayado, algo así. Esta instrucción está por ahí, tiene un errorcito y apareció como texto en vez de ser una instrucción que le cambiara el formato a esta palabra. Entonces solo tenemos que hacer clic en figuras. Luego personalizamos las figuras. Ahí arriba nos dice dónde está la herramienta de los colores. Podemos seleccionar varias figuras. Nada más arrastró generando una línea encima de las dos figuras, ahí, y seleccionamos las dos para que todas tengan los cambios, ¿sale? Vamos por el 4. Personalizar las líneas, pues es lo mismo, hay que seleccionar las líneas y le podemos cambiar los colores o que sean rectas o que sean curvas, ¿sí? Ahí están los colores y en esa otra herramienta si las queremos curvas o rectas. Luego, buscar funciones. Busca y encuentra fácilmente las herramientas que necesitas para volver al diagrama rápidamente. Intenta buscar, compartir. Y vean que de nuevo está ese errorcito del quote. Y entonces nos dice que podemos encontrar estas funciones. A ver, vamos a esperar a que se reinicie. Ahí está. Es que no alcanzo a ver qué es lo que hace. Me imagino que es un clic derecho encima de la imagen para que salga este menú donde podemos buscar funciones. Y si no, arriba en las herramientas también está ese otro menú pequeño en la herramienta que está al lado de creo que es una A. Veo la imagen muy pequeña aquí y muy lejos en mi pantalla, por eso es que no las puedo distinguir bien. Comparte tu documento. Bueno, esto ya es para poderlo compartir en internet con alguien más. Entonces, podemos aprovechar las formas de compartir los diagramas de forma segura, configurar los permisos, enviar enlaces e invitar a colaboradores. Entonces, podemos enviar solamente para que lo vean o para que colaboren, para que nos ayuden a editarlo. Podemos crear diapositivas y presentarlas. Entonces, mi documento, que sería solo un texto sin movimientos, sin cambios, solamente el diagrama, el mapa mental, lo podemos transformar en una presentación con diapositivas. Y ahí dice que solo con un par de clics, habría que ver qué tan fácil es. Seleccionamos el contenido para personalizar y compartir una presentación. Entonces ya le podemos agregar movimiento, acercamientos, que se aleje, para que ya se vea un poco más dinámico y lo podamos explicar. Esto ayudaría a la limitante que les comentaba hace rato, de que si yo lo hago y alguien lo quiere ver y no conoce del tema, va a ser difícil que lo entienda. Y por ejemplo, el que nos pusieron ahí en el video, pues si nosotros ya oímos el video, entendemos que es para empezar un negocio. Y que quien lo hizo, lo que está anotando ahí es qué necesita para iniciar el negocio y tener todo en cuenta, ¿no? Que no se le olvide algo. Pero si yo lo veo y no sé de qué me está hablando o no sé para qué lo hicieron,
pues a lo mejor entiendo que me está describiendo un negocio, cómo se hace o qué cosas tiene, pero no voy a saber específicamente que lo hicieron como un recordatorio de las cosas que necesitan para iniciar su propio negocio. Y necesito cierta información previa para darle el sentido adecuado a ese mapa mental. Y con esto de una presentación, pues nos podría ir guiando, nos podría minimizar esa desventaja que tenemos al no conocerlo desde el inicio. Y por último, vamos a la siguiente página. Formato condicional. Esto también existe en Excel, por ejemplo. Lo vamos a ver. Donde ponemos una serie de reglas y que cuando se cumplen ciertas reglas pasa algo. O cambia de color, o se hace de distinto tipo de letras, se le ponen negritas, cursivas, rayado. Cualquier cosa de esas se puede hacer en Excel, que los vamos a ir haciendo, y podemos poner el formato condicional, y así una celda tiene una calificación. Si es 5, lo pones en rojo. Si es de 6, perdón, de 6 a 9, lo pones en negro. Y si es 10, no sé, lo pones en verde y con negritas y un poquito más grande, ¿no? Un tamaño más grande. Y entonces así podemos distinguir y lo hace solito la computadora sin que nosotros tengamos que ir buscando uno por uno para cambiar el formato. Aquí es lo mismo. Vamos a ahorrar tiempo agregando reglas de formato condicional a un diagrama para que puedas registrar figuras con elementos estilísticos e iconos y aplicarlo en varias páginas y diagramas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, si cumplen con ciertas reglas, van a tener algo similar. Entonces, ese era el pequeño tutorial de 8 letreritos, 8 páginas. Y vean, nos está dando aquí algunas imágenes, y estas imágenes son de diagramas de flujo. Unos diagramas que se utilizan en computación para definir un proceso, un algoritmo a seguir. Esta de aquí al lado es el inicio. ¿Sí? Se llama terminador y sirve para poner solamente el inicio y el final. No tiene ninguna otra función. Solamente hay dos en cada diagrama, uno al inicio y uno al final, y no se pueden agregar más. Este de acá es para toma de decisiones. Entonces, cuando tenemos una pregunta, una decisión, se pone este y tiene un camino de entrada y dos de salida. Es una decisión de una pregunta que se conteste con sí o no. No tiene más opciones, solo sí o no. Y así cada uno de estos diagramitas, perdón, cada una de estas figuras tienen una función en el diagrama. Por ejemplo, ¿dónde está este de acá? Este cilindro es una base de datos y este cilindro acostado es un disco duro. Son de los que más utilizamos. Creo que estos ya los había puesto por ahí al inicio en un diagrama de cómo se maneja la información en una computadora. Y por ahí les puse este del disco duro. Y le di la letra M. ¿Se acuerdan que nos dio ese consejo al inicio? Entonces me va a abrir la biblioteca de imágenes. Vamos a ver si tenemos alguna otra imagen que no sean las de diagrama de flujo. Biblioteca estándar. Vamos a ver qué son estas. No. Yo quiero imágenes más sencillitas. Aquí está la de figuras geométricas.
Y entonces ya me cambió, los que están aquí en el menú, por las figuras geométricas. Quiero un círculo para el centro. Perdón, se me olvidó arrastrarla. Es dejar el clic apretado y soltarlo donde queremos. Aquí directamente ya puedo empezar a escribir y quedamos que era generaciones de las computadoras. Podríamos ponerle evolución de las computadoras, evolución de la computación. Cualquiera de esos temas serían similares. Podemos mover la figura y vean que ahí me da abajo las medidas. No sé si se alcanzan a ver los números, pero ahí dice la W, que es el ancho, 5.08 centímetros. Y la H, que es de alto, 2.54 centímetros. Entonces aquí me va dando las medidas. Yo puedo mover el tamaño de mis figuras. Y con esos puntos rojos que aparecen, ahí, puedo crear la línea para sacar una idea. Si le doy un clic nada más, no pasa nada. Pero si le doy un clic y empiezo a arrastrarlo, vean cómo ya sale la flechita. Suelto el clic y me dice, ¿qué figura quieres al final de esta flecha? Voy a crear un cuadrado. Y aquí pongo la siguiente idea. Voy a poner primera generación. Voy a sacar otra idea de aquí mismo. Entonces busco otro punto donde aparezca esta cruz con el puntito rojo al fondo. Y de nuevo un cuadrado. Todos los de esta le voy a poner cuadrados. Porque así lo elegí, ustedes pueden elegir el que quieran. Vamos a poner la tercera. Aquí tenemos, bueno, yo tengo aquí una limitante con mi teclado. Tengo mi teclado de la laptop y ya ven que ese no trae teclado numérico, los numeritos a la derecha. Con el teclado numérico podemos sacar caracteres que no estén incluidos en el teclado, presionando la tecla Alt, la que es ALT, y luego su código con esos números del teclado numérico. Tiene que ser Alt, la que está solita. Si presionan la que dice Alt GR, esa no sirve. Y aquí, como no tengo teclado numérico, no puedo sacar el simbolito de número ordinal femenino, ¿sí? Para ponerle tercera, que sería una A chiquitita en vez de ese círculo. Este círculo que les estoy poniendo es el símbolo de grados, como para grados centígrados o grados de un ángulo. Es el que viene en el teclado, pero aparte existe un círculo un poquito más grande, que en realidad es una O, para el masculino de los primero, segundo, tercero, y una A minúscula, chiquita, para tercera, cuarta, quinta, ¿saben? Entonces también se puede, pero pues necesitamos el teclado numérico. Quiero un cuadrado. Miren, ya me lo puse aquí porque lo he usado frecuentemente. Y voy a poner las seis generaciones. Y después le vamos a sacar algunas cosas que salgan de ahí, de esa idea principal. Bueno, más bien ya sería la secundaria. La idea principal es la del centro. Entonces, aquí de la primera generación. De la primera generación voy a sacar varias ideas. Bueno, la primera generación, la tecnología que usaba eran bulbos. A lo mejor alguno de ustedes llegó a conocer algunos de estos aparatos con bulbos, una televisión, un radio.
A mí ya solo me tocó ver dos fundidos, unos bulbos que tenía por ahí mi tío, fundidos, guardados, pero ya no me tocó ver ninguna tele o radio de bulbos, que eran como focos, y como los focos viejitos, era una cápsula de vidrio, y adentro tenía alguna resistencia o algún tipo de metal por donde pasaba la electricidad, y simplemente hacía algo, o le movía el voltaje, el amperaje, producían calor, lo que fuera, pero necesitaban calentarse primero. Entonces, si prendíamos una tele, teníamos que esperar a que el bulbo se calentara para que empezara a funcionar bien. Si estaba frío, no funcionaba. Entonces, por lo mismo, estas máquinas producían mucho calor. Entonces, estas computadoras de la primera generación producían mucho calor. Y era necesario, pues, un sistema de enfriamiento. Las primeras computadoras eran edificios completos, donde era un edificio para tener la computadora y prácticamente otro edificio para el sistema de enfriamiento. O sea, sistemas de aire acondicionado que ocupaban más o menos el mismo espacio que la computadora y que consumían mucha electricidad. Entonces, como consumía mucho calor, ya lo moví. Había que enfriarlos y se consumía mucha electricidad. Entonces, voy a poner otro por acá. Eran muy grandes. Consumían mucha electricidad. Eran muy caros. Solo se podían permitir tener una computadora, pues, principalmente el ejército, y no de cualquier país, o las universidades. ¿Sí? Universidades que las usaban para investigación, y entonces pues ya tenían de dónde sacar recursos para comprarse una computadora. Entonces, imagínense el costo, no sé los precios para aquel entonces, esto fue en los años 50, que solamente pues lo podía hacer un ejército, ¿no? El ejército de Estados Unidos pues, tenía su computadora, las grandes universidades de Estados Unidos tenían su computadora, entonces pues no cualquiera podía tener una. Es como actualmente tener una de las supercomputadoras, de estas que entran en las 500 más veloces del mundo, pues solo las empresas grandes se pueden dar el lujo de comprarse una así. Hace unos años en México existían dos de las máquinas de las primeras 500 más rápidas del mundo. Había dos, y eso era porque los había comprado Telmex, y como sus servidores para la telefonía en México. Entonces había dos, pero porque eran propiedad de Telmex. Actualmente esas máquinas pues ya han de ser muy lentas para entrar en ese ranking de las primeras 500, y a lo mejor ya hasta las actualizaron otra vez. En la segunda generación, ya la tecnología ya no era de bulbos, ya era unas cosas que se llamaban tambores magnéticos. Y el tambor magnético fue la nueva tecnología, y entonces redujo todo lo demás. Ya se hicieron un poquito más chiquitas, ya no eran muy grandes, ya eran grandes. Ya no producían tanto calor, ya producían algo un poquito menos. Ya no eran tan caras, ya se podían hacer un poquito más baratas, sobre todo por la reducción de tamaño. Ya no requeríamos de un edificio tan grande para poder tener una computadora. Y entonces eran edificios enormes, o sea, como 3 o 4 pisos de un edificio que tuviera unos 100, 200 metros cuadrados. Entonces era mucho, mucho lo que se requería. Y pues cuando hacían algo las computadoras y veían que algo estaba mal programado,
pues tenían que ir y empezar a ver cable por cable, porque en ese entonces no había monitores, no había teclado, no había mouse. Simplemente era meterle electricidad en ciertos puntos y en ciertos puntos no, y conectar unos con otros con cables, y esa era la forma de programar una computadora. Ni siquiera se le llamaba programar. Entonces, todavía en esta segunda generación era así, no había mouse, no había teclados, no había monitores, no había impresoras, todo era con foquitos. Si se prendía cierto foco significaba una cosa, si se prendía el otro significaba otra, si se quedaba apagado tenía otro significado, y era la manera en que podían ver si había hecho o no el cálculo que le pidieron, y solamente hacía cálculos matemáticos. Solo servía para hacer cálculos muy complicados matemáticos. Cálculos que a mano se llevarían 2 o 3 años y que con la computadora lo hacía a lo mejor en 15 días. Y pues tenían que dejar la computadora ahí trabajando, y si al final detectaban un error, pues volver a empezar, corregir el error y otra vez, déjala trabajar 15 días, ¿no? Y cosas que una computadora actual de casa lo haría en 1 minuto o menos, ¿no? Pero que en aquel entonces pues era muy avanzado esto, y poco a poco fue mejorando. Y eso también, esta primera generación eran máquinas muy lentas y con muy poquita memoria, muy poca capacidad de almacenar datos. En esta segunda generación le fueron subiendo. Para explicarlo más rápido, ya no voy a poner los demás cuadritos, solo voy a ir poniendo el de la tecnología. Los demás cuadros simplemente van a ir mejorando algo. En esta mejoró el tamaño, ya no son tan grandes, ya son un poquito más pequeñas. Mejoró la eficiencia, entonces no produce tanto calor. Y lo mismo para la tercera. Fueron reduciendo tamaño, reduciendo costos, producción de calor, mejorando la capacidad de almacenamiento, cada vez más grandes, cada vez más rápidas, más eficientes y cada vez con más usos. Ya le iban poniendo algo más, ya no solo haces cuentas matemáticas, ya vas a hacer algo un poquito diferente y vas a servir para otra cosa. La tercera generación, pues me falta tambor magnético, relevador automático. Se hicieron nuevamente más pequeñas, más rápidas, más eficientes, con más memoria, producen menos calor y son más baratas. Cuarta generación. Ya se inventó el transistor. Era una pieza muy pequeñita, ya no eran como los bulbos que les decía que eran como de un foco, de los focos incandescentes de los viejitos, pero eran más largos, como de 20, 30 centímetros de alto, y eran en forma cilíndrica más o menos. Entonces estos ya eran unas piececitas pequeñas, ya de 1 o 2 centímetros, que se calientan muy poquito a comparación del bulbo. Ya podemos tener muchos en un espacio pequeño pues como de un escritorio. Y ya no es todo un edificio, ahora a lo mejor un escritorio o 2 escritorios de ese tamaño, podríamos armar una computadora. Nuevamente, al hacerse todo más pequeño, hay menos material que se caliente, entonces se calientan menos, necesita menos electricidad para enfriarse, menos dinero para construirlo, menos dinero para mantenerlo, consume menos electricidad el sistema de enfriamiento, y ya tenía más capacidad de memoria, más velocidad y más usos. Por aquí con los transistores fue cuando empezaron ya a ver que tenían potencial para venderse, para decir, bueno, ya no es nada más para las universidades o el ejército, ya se la puedo vender a empresas y que empiecen a usarla para que la computadora sea la que controle los teléfonos, por ejemplo. No sé si les tocó ver en alguna película viejita, pues la operadora, ¿no? Que había que marcar y la operadora era la que le decíamos, comunícame a tal número, y físicamente tenía que conectar el cable a mi línea, yo que le hablé, y de ahí hacia la línea del número telefónico que yo quiero marcar. Eso era cuando pues eran pocos teléfonos, ¿no? Quiero hablar con
una persona que tiene teléfono y nada más hay 100 teléfonos en la ciudad. Bueno, pues ella ve en su lista dónde está de las 100 conexiones que tiene ahí, o sea, cuál le corresponde, ¿no? Y por eso fue que empezaron los números telefónicos. Bueno, pues si hay 100, pues voy a hablar con el teléfono número 98 o con el 47. Y ya he empezado a ver dónde está el 47 y lo conecto. Y la persona que me está hablando está en el 20. Conecto el 20 con el 47. Y ese cablecito que une una línea con otra era la limitante. Si de repente ya nomás tenía 20 cables, solo podíamos tener 20 llamadas telefónicas en el momento. Si llegaba alguien con la línea, con otra línea hablando y quería hacer la llamada número 21, pues ya no había cables suficientes para conectar. Actualmente sigue habiendo esa limitante, pero ya no son cables físicos, ya son conexiones que hace la computadora y que sucede sobre todo, por ejemplo, en los sismos, ¿no? Que todo el mundo queremos hablar por teléfono y se saturan las líneas, es decir, se acaban esas conexiones, esos cablecitos, y ya no hay uno disponible para que entre mi llamada y se conecte con otra. Y eso es lo que pueden hacer estas máquinas ya mucho más rápido que una persona, sobre todo que pues ya empezaba a haber muchas líneas telefónicas, entonces una sola persona pues ya no podía, ¿no? Ya a lo mejor cuando le daba yo el número telefónico, ya de 6, 7 cifras, decía, mira, si empieza con 5 lo tengo que conectar acá, y de ahí se va a conectar con todos los que empiezan con 5, y de ahí tenemos que ver el segundo número que es, para ver hacia dónde lo conecto, porque ya teníamos que dividirlo por bloques, entonces ya era mucho más difícil para hacerlo con personas. Ya podíamos empezar a hacerlo con máquinas como estas. Ya tenían la velocidad necesaria para hacerlo prácticamente instantáneo, sin que haya retraso, porque la máquina está viendo dónde me tiene que conectar y se va a tardar un minuto. La quinta generación fue cuando lograron hacer más chiquitos los transistores, los miniaturizaron y se creó el chip. Ya en una sola tabletita de 2 o 3 centímetros, ya podían meter miles de transistores. Entonces, en vez de que fuera un solo transistor o 2, en ese mismo espacio metían miles de transistores dentro de un chip. Entonces, era más eficiente. De nuevo, se reduce la cantidad de calor, se reduce la cantidad de electricidad que consume, se reduce el espacio, y esto fue como por los años 70. Entonces, fue cuando salieron las primeras mini computadoras, ya para venderlas a las casas, ya no solo a las empresas, sino a las casas. Y empezaron a meterle algunos videojuegos, algunas cosas para escribir y sustituir a las máquinas de escribir, ya podía haber impresiones, hojas de cálculo para sustituir a los libros de contabilidad, lo que ahora conocemos como Excel. Empezaban algunos programas así como ese, pero mucho más básicos, con menos funciones, sobre todo porque eran computadoras que, a comparación de las de hoy, pues eran muy lentas, pero en ese momento eran lo más rápido que existía, lo más nuevo, ya con más memoria, más velocidad, y empezaron a salir los discos duros, que tampoco existían en las generaciones anteriores. Tampoco existían hasta ahí los sistemas operativos, no había Windows. Ustedes prendían su máquina y en ese momento ya podían empezarla a usar, no tenían que esperar a que se cargara el sistema operativo, porque ya venía instalado, pero tampoco se podía actualizar. Ya venía instalado y no se podía borrar, no se podía modificar, solamente leerlo para usarlo. Entonces, hasta aquí, todas esas eran máquinas con un sistema operativo único y que no se podía modificar, ni actualizar, ni cambiar, ni borrar, nada. No le podíamos meter más programas más que con disquetes. En ese momento metía yo mi disquete, se ejecutaba el programa, pero si quería otro programa, tenía que cerrar sacar el disquete y meter el disquete del otro programa. ¿Sí? Entonces, todavía era muy limitado, pero ya era una ventaja que desde la cuarta generación, pues ya podíamos meterle programas, ya podíamos ver en una pantalla, usar un teclado y poder trabajar. Todavía no había mouse, nada más era el teclado, la pantalla, disquetes y ya. Hasta la sexta generación empiezan a meter bocinas, empiezan a reproducir audio, a digitalizar imágenes con un escáner,
porque todavía en la quinta era prácticamente puro texto y números. Entonces, ya en esta quinta generación empiezan a venderlo a las casas, pero empieza a haber una miniaturización. Fue cuando se puso de moda hacer todo más pequeño, en los 70s y 80s. En los 70s todo se llamaba mini, entonces por eso fue la mini computadora. Pero después, cuando logran miniaturizar más todavía los transistores, pues sale el microchip. Entonces, como mini ya se había agotado, ya todo era mini, ahora a este le pusieron micro. Y entonces fue el microchip. Sigue siendo la misma tecnología, transistores, ¿sí? Desde acá es la misma tecnología, pero cada vez más pequeño. Y entonces un microchip, ahora en vez de juntar miles de transistores, junta miles de millones de transistores. ¿Sí? Entonces aquí cabe, en el mismo espacio, caben miles de millones de transistores. Ya es mucho más pequeño, se calienta menos, ¿sí? Todavía tenemos ese problema de que las computadoras se calientan mucho, pero pues no es nada comparado con lo que se calentaban cuando eran el tamaño de un edificio. Ya son mucho más rápidas, más memoria, más capacidad de disco duro, y empiezan a tener sistemas operativos actualizables, intercambiables, que se pueden desinstalar, borrar, volver a instalar. Le puedo instalar programas sin necesidad de estar metiendo y sacando disquetes, porque ya hay discos duros donde guardarlo. Y entonces en esta sexta generación, con el microchip, también ya le puedo agregar cosas a mi computadora, que son las tarjetas de expansión. Ya si quiero le puedo conectar más de un monitor, le puedo conectar bocinas, los puedo conectar a una red. Desde la quinta generación empezaron con las redes, pero aquí en la sexta pues ya puedo comprar un módem telefónico con el cual me puedo conectar a internet a través de la línea telefónica, que esto fue en los 90s. A principios de los años 90 inicié esta sexta generación y ya me puedo conectar a internet, ya puedo ver televisión en la computadora, puedo grabar videos, puedo reproducir videos, audios, modificar imágenes, escanearlas o imprimirlas. Es cuando ya empieza a utilizarse para muchas otras cosas. Algunos de los procesadores que salieron en esa época, que eran los Pentium, se anunciaban con estas ventajas. Bueno, ya tengo una cosa que se llama MMX. No me acuerdo de una de las letras, pero era multimedia. ¿Sí? MM multimedia. Ya no solo puedes trabajar texto y números, ahora también sonidos, imágenes, videos. Entonces ya puedes meterle muchos medios y conjuntarlos en una sola cosa, como una presentación de PowerPoint o un video, y ya no es tan limitado como antes. ¿Sí? Entonces, ese procesador que salió con el MMX ya podía trabajar esto mucho más fácil, mucho más rápido, y era la novedad. Bueno, pues ya puedo hacer videos, ya puedo hacer presentaciones con sonido, con movimiento, y este procesador lo va a aguantar, lo va a trabajar rápido. Y así poco a poco cada vez han ido mejorando, cada vez han hecho las cosas más pequeñas, más rápidas, pero llegó un momento en que ya no podían hacerlo más pequeño o costaba mucho trabajo, mucha inversión en investigación para hacerlo más pequeño o hacerlo más rápido. Lo que han estado haciendo últimamente es meter más núcleos, más procesadores en una sola tabletita. Entonces ahora lo que antes cabía en una tabletita de 5 por 5 centímetros, ahora ya cabe en 2 por 2. Bueno, entonces ahora le meto 4 para que siga siendo del mismo tamaño, de 5 por 5, pero le meto 4 procesadores. No puedo hacer que trabajen más rápido, pero sí puedo hacer que trabajen 4 al mismo tiempo. Lo hice más pequeño y ya caben 4 tabletas en el mismo lugar, 4 procesadores, que es lo que se llaman núcleos. Cuando les venden un procesador, pues les dicen de cuántos núcleos es. Si se van, no es aquí, es acá. Si se van a su explorador de archivos, y aquí en equipo, le dan clic derecho y propiedades. Ahí les va a dar la información general de su computadora. ¿Qué sistema operativo tienen? ¿Qué procesador tienen? ¿Cuánta memoria RAM tienen? Y la que se llama arquitectura. ¿Cuántos bits?
Otra cosa que fue cambiando a través de las generaciones es que el procesador podía recibir cierta cantidad de información por unidad de tiempo. Y por cada vez recibía 8 bits, los procesaba, los regresaba y luego recibía otros 8. Proceso, regreso y otros 8. Proceso, regreso y otros 8. Después lo aumentaron a 16. Pues ya recibo 16, lo proceso y lo regreso. Entonces eso también ayuda a aumentar la eficiencia. Puedo ser igual de rápido, pero como ahora proceso 16 en vez de 8, pues trabajo al doble de velocidad. Después lo aumentaron a 32, en la sexta generación se aumentó a 32. Entonces los programas ya no eran compatibles. Yo tengo un programa de la quinta generación, computadoras viejitas, y trabaja a 16 bits. Y tengo una computadora nueva de 32, ya de la nueva generación, con microchip, y no son compatibles los programas. Lo pongo y dice, no, pues esto no lo entiendo, porque yo entiendo de 32, no de 16. Entonces también ahí fue una oportunidad de negocio, hacer programas que tradujeran estos programas o esta información. Instalas tu programa, jalas tu información que viene en 16 bits y mi programa la va a traducir a 32. No se hizo para todo, muchas cosas se tuvieron que volver a capturar todo desde cero. Y ese cambio pues hizo pensar en que cuando fuera necesario aumentar a 64, que ya pasó hace como 10 años, pues iba a volver a pasar el mismo problema. Y lo que hicieron fue hacerlos compatibles. Cuando hicieron este cambio a 64 bits, que si se fijan aquí dice que tengo un sistema operativo de 64 bits y un procesador de 64 bits. Este cambio se hizo desde Windows 7. Windows 7 ya salió con las dos versiones, 32 bits y 64 bits. Empezaron a salir los procesadores nuevos de 64, pues había que instalarle un sistema operativo de 64. Si le instalo uno de 32, va a trabajar limitado. No voy a explotar al máximo mi procesador, pero sí eran compatibles. Ya hicieron esa compatibilidad para evitar esto que pasó en los 90s. Ese brinco del 16 al 32 fue muy difícil, y este del 32 al 64, muchas personas ni cuenta se dieron, ¿no? Ya venía instalado en su máquina, jalaban sus archivos de la máquina viejita y no pasaba nada. Ni cuenta nos dábamos. Solamente cuando comprábamos y nos decían, ¿cuál quieres? ¿32 o 64? Ay, pues quién sabe. Pues, ¿qué procesador tienes? Y teníamos que venir a ver esta información del procesador. Y ya con el modelo nos decía si era de 64 o de 32. A partir de Windows 10 ya nos da la información aquí abajo. Antes no la daba. Daba el modelo y uno tenía que ir a internet y buscar este modelo de procesador de cuántos bits es. Abajo nos da información del nombre de la máquina, del nombre, la descripción y el nombre de nuestro grupo de trabajo. Pero esto de arriba es lo que me interesa, el sistema operativo que tengo, el procesador, la cantidad de RAM y la arquitectura, ¿sí? Si es de 64 o de 32 bits. Entonces, eso es lo principal que ha cambiado dentro de la misma sexta generación. Que les digo que algunos lo manejan como quinta y por ahí juntan dos o empiezan desde cero. Pero esta que empezó más o menos en 1990, 1991, pues es la que tenemos actualmente. Ya no han sacado una nueva generación con tecnología nueva, simplemente han ido haciendo procesadores más eficientes, más rápidos, con más capacidad y poniéndole más núcleos. Esa era la otra que íbamos a ver, los núcleos. Aquí en su barra de tareas, dan clic derecho, se pueden ir al administrador de tareas y les abre una ventana que les dice qué está haciendo su computadora y qué cosas está usando. Y por ejemplo, aquí me dice que mi CPU está al 99%, ¿sí? Está trabajando mucho, está al 90, 99. Y es Chrome, ¿sí? El programa que estoy usando para conectarme con ustedes es el que está consumiendo mucho, no es el que está en primer lugar. Y me dice que está consumiendo muy alto, ¿sí? El consumo es muy alto. Y un programa del sistema también está en segundo lugar, de repente sube a moderado o a alto,
pero este de acá está en muy alto, ¿no? Siempre está consumiendo mucho. Esto es debido a que mi computadora, bueno, esta computadora que estoy usando de aquí de la escuela, ya es viejita, es un procesador de cuarta generación y ahorita vamos en la 11, entonces ya tiene sus años, por eso está a todo lo que da el pobrecito procesador. Pero si se van acá a rendimiento, les muestra la información de cada cosa. El CPU, o sea, el procesador, me dice que es un Intel Core i3 de cuarta generación. Este primer número de los miles nos dice qué generación es. Y de la cuarta generación tengo el 005U, o sea, de los más básicos porque tiene un número muy bajo. ¿Sí? A lo mejor salió el 4100, 4200, 4300, que son un poco mejores, con más características. Y abajo me dice cuántos núcleos tengo. Vean, aquí me dice que núcleos tengo 2. Tengo 2 procesadores dentro del mismo procesador. Entonces, esta velocidad, 1.7 gigas, se podría decir que tengo el doble porque tengo 2 procesadores trabajando al mismo tiempo. Y todavía abajo me dice procesadores lógicos. Cada uno de esos núcleos le hace creer a Windows que en realidad son 2. Físicamente es 1, pero a la hora de trabajar le hace creer a Windows que son 2 y le recibe el doble de información y le regresa el doble de resultados. Por eso me dice que tengo 4 procesadores lógicos. Cada núcleo le hace creer a Windows que en realidad son 2 procesadores. Y entonces trabaja como si fueran 4. Esa es una tecnología relativamente nueva que las máquinas viejitas no tenían. Sí tenían varios núcleos, 2 o 4, pero no tenían estos procesadores lógicos. Entonces, ya los más nuevos, de hace unos 10 años para acá, o tal vez un poquito más, ya tienen procesadores lógicos que hacen creer a la máquina que cada núcleo es doble. Y esta memoria caché, también en las primeras generaciones no existía. A partir de los procesadores más nuevos, le meten una memoria dentro del procesador y se llama caché. Y esta tiene 3 niveles. Y aquí está nivel 1, nivel 2, nivel 3. Está en inglés, por eso es L de level. Y nos dice que es una memoria muy chiquita, 128 kilobytes. Si lo viéramos como música, que es lo más estándar, un minuto de música es un megabyte, ¿sí? O sea, 1024 kilos. Aquí tengo 128 kilos. Apenas caben como 6 o 7 segundos de música. Aquí tengo 512, más o menos entre 25 y 30 segundos de música. Y en el nivel 3 ya tengo 3 megas, casi 3 minutos de música. ¿Sí? Un minuto de música es un poquito más de un mega, en formato MP3, sale ya comprimido en MP3. Entonces, vean que es muy poquita información. O sea, en su teléfono celular, cuántas horas de música caben, ¿no? Y en esta memoria, pues solo caben unos cuantos segundos de música en el primer nivel, que es la memoria más rápida y más cercana al procesador, donde puede estar poniendo y quitando cosas rápido para hacer procesos. Si ya no cabe en esta memoria, pues lo tiene que pasar al nivel 2, que ya está un poquito más lejos, es un poco más lento, pero es más grande. Se satura esta y pues nos vamos al nivel 3. Y cuando esta se satura es cuando ya nos tenemos que ir a la RAM, a la memoria RAM, que es un poquito más lenta, está más lejos, pero es mucho más grande. Si vean, aquí tengo 3 megas de nivel 3 y en la memoria RAM ya tengo 4 gigas, o sea, 4000 megas. ¿Sí? En la caché solo tengo 3 y aquí ya tengo 4000. Mucho más grande, pero mucho más lenta. ¿Sí? A pesar de que sean de las tecnologías más nuevas, que son muy rápidas, siguen siendo muy lentas en comparación con la caché que está adentro del mismo procesador. Es una ventaja, está muy cerca y es muy rápida. También es muy cara, por eso la hacen tan pequeñita. Y aquí nuestra memoria RAM nos dice que es de esta tecnología DDR3, que es la que ya va de salida. Actualmente la más nueva es la 4, DDR4. Y me dice que tiene esta velocidad de intercambio de información, 1600 MHz. Un hertz es un ciclo, algo que se repite. Entonces aquí es
subir y bajar el voltaje de energía a la hora de mandar o recibir información, y cuando completa un circuito de que ya llegó al máximo, bajó al mínimo y volvió a subir al máximo, eso es un hertz, ¿sí? Un ciclo. La electricidad en México trabaja, según recuerdo, a 60 hertz. Eso quiere decir que si ponemos un foco incandescente de los viejitos, prende y apaga 60 veces por segundo. El ojo humano no lo ve, sobre todo porque cuando se apaga, pues tarda en atenuarse la luz, entonces no le da tiempo de apagarse por completo cuando ya se volvió a prender. Entonces, la electricidad viene a 60 Hz, esta memoria trabaja a 1600 megahertz. 1600 millones de veces sube y baja el voltaje cada segundo. ¿Sí? Un mega significa millón, entonces son 1600 millones de veces lo que puede hacer intercambio de electricidad, ¿sí? De información. Las nuevas, las DDR4, llegan hasta 3200 o 3600, ¿sí? Entonces ya son mucho más rápidas. Y me dice que esta computadora en específico tiene ocupadas una ranura de las dos que tiene disponibles. Todavía le puedo meter más memoria en una segunda ranura y aumentar la memoria de esta computadora, lo que haría que pueda tener más programas abiertos al mismo tiempo. No la hace más rápida, solo le da más espacio de trabajo. La memoria RAM sería algo así como un escritorio, el procesador sería como un cerebro y el disco duro una mochila. Nuestro cerebro es el que está trabajando, el que está procesando las ideas, entendiendo cosas, resolviendo problemas, pero estoy limitado a ver cuántas cosas diferentes, pues las que quepan en mi escritorio. Si pongo un escritorio más grande o dos escritorios, voy a tener espacio para más cuadernos, más libros, más fotos, más computadoras, más monitores, entonces tengo más espacio de trabajo. Pero cuando voy a guardar la información, tengo que cerrar los libros, tengo que guardar la laptop y lo puedo echar en una mochila, pero en la mochila no lo puedo consultar, tengo que sacarlo y abrirlo en algún lado, abrir ese cuaderno, ese libro, esa laptop en algún lado. Entonces en la mochila cabe mucha información, pero no se puede consultar ahí. Tengo que abrirlo y ponerlo en un escritorio, que sería la memoria RAM. Entonces, no va a ser que yo sea más inteligente ni que yo procese más rápido la información, solo me va a dar más espacio de trabajo para tener más cosas abiertas. Eso es lo que hace la memoria RAM. No mejora el rendimiento del procesador, sino que le da más espacio para tener más cosas abiertas al mismo tiempo. Luego está el disco duro, que aquí solo me dice qué tanto estoy usando el disco, porcentaje, qué tan rápido y cuántos kilobytes o megabytes estoy leyendo y escribiendo cada segundo. Ahorita, como no lo estoy usando, es muy poquito lo que lee y escribe, no llega a los megas, se queda en kilobytes, ¿vale? Porque no estoy escribiendo ni leyendo nada del disco duro, solo lo que hace el sistema operativo, que necesita sacar algunos archivos, meter algunos datos, y por eso es que vean, de repente escribe, lee y otra vez se queda en cero, ¿no? Y aquí en las grafiquitas se ve como de repente sube, de repente baja la actividad en el disco duro. Me dice su capacidad, 466 gigabytes, que es el que normalmente nos venden como de 500. Nunca son exactos, nunca son cantidades cerradas, siempre son un poquito menos. Si me dicen que es de 500, vean, es 466. Si me venden uno de 1 terabyte, en realidad es 0.93, ¿sí? 930 gigas. Me venden uno de 2 terabytes y en realidad trae 1.8 o 1.9. ¿Sí? Siempre es un poquito menos, por ahí unas cuestiones con los números que trabajan en un sistema y computación debe de trabajar en otro. Acá me da la información del internet, ahorita no nos vamos a meter con eso. Y acá me da la información, bueno, también es internet, pero el inalámbrico, ¿sale? Por eso me lo brinqué. Acá me da la información del GPU. El de arriba es CPU, con C de casa, que significa Unidad Central de Procesamiento. Este es GPU, con G de gato, es Unidad Gráfica de Procesamiento. Es una tarjeta que se dedica exclusivamente a procesar información de video.
Puede ser que venga incluida en el procesador, como en el caso de este procesador, trae su propia tarjeta de gráficos, o pueda venir aparte, la compramos aparte y se la instalamos, sobre todo a las de escritorio. A las laptops no hay posibilidad de ponerle estas, no tiene estas ranuras de expansión para ponerle estas tarjetas, que son las que les platiqué hace ratito. Ya puedo ponerle tarjetas de algo más. Le quiero conectar más monitores, pues le compro una tarjeta gráfica que traiga salida para 2, 3 o hasta 4 monitores. Y entonces va a procesar más rápido el video, voy a tener más monitores para trabajar y le quito un poco de trabajo al procesador central, porque el procesador de una unidad gráfica está diseñado específicamente para trabajar video, entonces lo trabaja mucho más rápido. El procesador central está diseñado para hacer trabajos de todos, entonces no es tan bueno procesando video y eso es muy lento, muy costoso en recursos. Necesitamos mucha memoria, mucha velocidad y mucho enfriamiento, porque esto calienta mucho los procesadores. Entonces, necesitamos esta unidad gráfica específicamente para procesar video. Y eso se incorporó aquí en esta sexta generación. Les digo que en las generaciones anteriores no había video, solamente servían para texto, números, hacer cuentas, hacer escritos, y era para lo que se usaban principalmente las computadoras. Y uno que otro videojuego, pero videojuegos viejitos, ¿sí? Como Pac-Man, que eran imágenes construidas con cuadritos, ¿sí? Cuadritos que formaban una figurita y ya, era todo. Entonces aquí ya empezaron a salir videojuegos con mucha mejor calidad, con más definición, con mejores dibujitos, mejores gráficas, por este avance en la tecnología. Ya había procesadores gráficos que nos permitían hacer movimientos, hacer cambios de lugar, cambios de colores, mucho más rápido, sin tener que tardarse 10 minutos nada más en procesar qué iba a salir en la imagen, ¿no? Y nada más como dato curioso, creo que hay puras mujeres conectadas el día de hoy. La primera persona que programó una computadora fue una mujer. ¿Sí? Normalmente dicen, es la primera mujer programadora. Pero lo que no dicen es que antes de ella no hubo ningún hombre programador. ¿Sí? Entonces, la primera persona programadora fue una mujer que se llamaba Ada Byron. Creo que ya murió, creo que ya no está viva. Y fue de las primeras personas en programar porque ella misma inventó el lenguaje de programación. Ahorita nosotros, si queremos programar, pues buscamos un lenguaje de programación, hay muchos. Hay Java, C, Pascal, Python, y hay muchos. Lo descargamos, abrimos un tutorial, empezamos a aprender y programamos. Ella no, ella tuvo que generar el programa, idear las instrucciones y decirle al programa, cuando yo te escriba print, vas a imprimir en la pantalla y vas a escribir algo. Cuando yo te escriba suma, vas a hacer una suma de 2 números. Y entonces ella generó todo desde cero, más o menos por la cuarta generación de computadoras. Y entonces ahí fue donde se empezó a poder programar, donde ya había pantallas, donde veía yo el texto que escribía y no tener que esperarme a que se prendieran foquitos o a que después me imprimiera una hoja con información, sino que aquí ya en tiempo real aparecía en la pantalla esa información, ¿sí? Ya se podía programar y decirle a la computadora qué hacer sin tener que mover cables físicamente, sino yo le escribía ciertas instrucciones y dentro se modifica cómo se reconectan, cómo se interconectan las cosas gracias a esa programación. Entonces eso ayudó a que ya no tuviéramos que estar conectando y desconectando cables, sino nada más escribo instrucciones y la máquina hace lo que yo quiero. Y entonces, y fue una mujer la que inventó todo esto, Ada Byron. ¿Y qué más? Pues creo que eso sería todo en cuanto a esto de las generaciones, cómo fueron evolucionando. Y pues aprovechamos para la utilización de un mapa mental. ¿Sí? Aquí tendríamos que mejorarlo, que agregarle más cosas. Todo esto que le agregué a la primera generación, agregárselo a cada generación. Y ahorita para no tardarme, porque no lo hice y nada más les puse la tecnología,
Y podríamos ponerle colores, ¿sí? Por ejemplo, digo, todas las de tecnología las voy a poner en azul. Y entonces selecciono todas las que tienen tecnología, me voy acá al botecito de pintura y les pongo un azul. Ah, bueno, entonces todas esas de tecnología son azul. Para el tamaño voy a poner rojo, o bueno, mejor para el calor, ¿no? Para el calor rojo. Entonces, entonces aquí mucho calor. Esta de acá abajo, pues todavía podríamos ponerle como mucho calor. Tercera generación ya se calienta un poco, entonces calor regular. Calor regular, está poco calor. Y la sexta generación ya casi nada de calor, ¿no? Ya no generan tanto calor. Sobre todo si lo comparamos con la eficiencia. Aquella se calentaba muchísimo, pero lo que la primera generación se tardaría 100 años en procesar, la sexta generación se tarda 10 minutos. ¿Sí? Entonces, hay cálculos matemáticos muy complejos, muy difíciles, muy largos, que son para lo que están usando las computadoras. Por ejemplo, encontrar números primos nuevos, más grandes. Grandes del orden de que tienen miles de millones de cantidad de números. ¿Sí? O sea, si nosotros encontramos un número primo con 100 dígitos, esa computadora encuentra números primos con 1.000 millones de dígitos. Entonces, imagínense, son números enormes, números muy difíciles de manejar y que una computadora de la primera generación se tardaría cientos de años en encontrar ese número. Y una de la generación actual de casa se tardaría como un año. Pero las supercomputadoras, las más veloces del mundo, pues se tardan unas cuantas horas. Y esto de los números primos sirve para generar contraseñas, generar claves, encriptar datos, como los datos que usamos para el banco. Todo eso lo hacen con números primos muy grandes, ¿sí? Así de enormes, que si lo hacen en una computadora de casa, pues se tardarían días en encontrar esos números primos, y para cuando lo encuentran, pues ya no sirven, porque ya pasó la información de una computadora a otra, se usó y se borra. La siguiente vez vamos a usar otro número primo. Entonces, para encontrarlo inmediatamente, necesitaríamos computadoras que no existen todavía, ¿sí? Porque se tardan horas en encontrar ese número primo, lo usan una vez y lo desechan. Y entonces usan otro. O lo reciclan, ¿no? Sí lo usan varias veces, pero pues no sabemos cuál de todos van a usar. Tengo 1.000 diferentes, uso uno y a la siguiente uso otro y a la siguiente uso otro. Y cualquier computadora que quiera descifrar mi dato que está encriptado con ese número clave, pues se va a tardar varias horas en encontrarlo. Para entonces, mi mensaje ya llegó al banco, ya regresó al usuario, ya se hizo la transferencia de dinero y se acabó. Voy a usar otro. Sí, entonces, ese tipo de problemas de generación de números clave para encriptar cosas es una de las cosas que se usa más en computación y que cada vez, como se tiene más capacidad de cómputo, se hacen números más grandes, porque ya lo podemos hacer en varias horas en vez de cientos de años. Entonces, si le hubieran puesto ese trabajo a una computadora de primera generación, de allá de 1950, todavía no acabaría. Seguiría buscando ese número primo de ese tamaño. Y una actual, pues lo hace en unas horas o en unos minutos, las más buenas, ¿no? Las más rápidas actualmente. Entonces, hemos ido mejorando en ese aspecto. Bueno, han ido mejorando quienes se dedican a este diseño de las computadoras. Y en todas estas generaciones tendríamos que poner que hay un pequeño avance. Se hace un poco más pequeña la tecnología, un poco más rápida, un poco más grande la memoria, un poco más veloz, se calienta menos, consume menos electricidad. Entonces, han ido disminuyendo las cosas negativas y aumentando las positivas, ¿no? Sin embargo, pues una de las cosas que ahora está afectando, pues es la contaminación. Generamos mucha basura electrónica por lo mismo de que cada vez se hace mejor y entonces ya no me sirve este, lo tiro y a comprar el nuevo celular. Mi computadora ya no aguanta los programas nuevos, pues ni modo, a comprar una nueva. Nos están obligando a eso porque pues se vuelven obsoletos muy rápido y pues toda esta basura muchas veces no la desechamos adecuadamente, sobre todo en México.
no hay mucho donde reciclar este tipo de materiales, pero sí existen y se deberían de desechar de manera adecuada, donde podamos recuperar todos esos metales que vienen ahí adentro. Muchas de esas cosas son veneno para la naturaleza, para la tierra, donde lo tiren en los tiraderos. Poco a poco se va a ir saliendo por ahí mercurio y algunos otros metales pesados que traen y envenenan la tierra. Entonces, es también una de las desventajas. Esta sexta generación hizo esa gran explosión de que ahora todo el mundo puede tener un aparato electrónico, una computadora, que en esencia son computadoras. Ahora ya las teles inteligentes, los celulares, las tabletas, las computadoras, traen microchips, microprocesadores. Entonces, traen esa tecnología, todos esos metales, y muchos se pueden recuperar y reusar. Muchos son valiosos, ¿sí? La mayoría de las tarjetas madre traen unos cuantos gramos de oro, pero los traen. Traen plata, traen cobre, pero principalmente el oro creo que sería el más valioso. Y estas empresas que se dedican a reciclar, lo que hacen es pues sumergir esas tabletas en ácido para deshacer el plástico, separar el metal de la madera, o las que traen base de plástico, pues también separarlo. El aislante que viene encima, que es como un plastiquito muy delgado, y ya nada más quedan los metales. Y pues empezar a separarlo, ¿no? Entonces, hacerlo en casa es un proceso muy costoso y no vale la pena por que salga 1 o 2 gramos de oro. Pero hacerlo en grande, pues ya le sale más barato comprar todos esos ácidos. Los pueden utilizar muchas veces. Si en casa a lo mejor lo uso para 1 o 2 tablitas y ya. Y pues ese ácido todavía sirve para muchas otras. Pero la verdad yo no sé dónde haya una. Hace unos años empecé a oír que iban a sacar una ley para el desecho de estas cosas, que de hecho pues estaban diciendo, ¿no?, que los que se dedicaban a recolectarlos pues iban a quedar sin trabajo. Creo que nada más fue para la Ciudad de México. Pero yo no he oído nada, no he visto que de verdad pues, haya dónde llevarlos o que pasen a recolectarlos. Y siguen pasando las camionetitas, ¿no? Se compran a fierro viejo, lavadoras, computadoras y todo eso. Entonces, para las baterías creo que sí ya hay lugares específicos donde tirar las pilas, las baterías. Eso también contamina mucho. Entonces, si pueden, no tiren sus pilas a la basura, júntenlas y algún día llévenlas. Donde he visto yo es en los centros de atención de Telcel. Tienen su botecito para dejar ahí sus pilas viejas de celular o de las de AA, AAA, de todas esas. En algunas paradas del camión, no en todos lados, lamentablemente, las vi creo que en el centro. Está la parada del camión con estos asientos metálicos y un huequito atrás para echar ahí las pilas. Entonces, para las baterías sí he visto un poquito más, pero para los electrónicos viejos, no sé dónde, pero también debe de haber lugares especiales para que se recuperen estos metales, no contaminen la tierra, y aparte el extraer nuevos metales pues genera contaminación, genera gasto, y pues reciclarlo es mucho más barato y no contamina tanto. Entonces podríamos ayudar en esa parte, que también ha sido una de las cosas negativas que no existía en las primeras generaciones. Como solo lo tenían universidades o el ejército, pues lo reciclaban o lo desechaban adecuadamente. Y ahora que lo tenemos todos, pues a la basura y el que sigue, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar esa parte también. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Que no quede claro? No, profe. No, profe, Entonces, gracias. no, ¿de qué? Entonces, esta herramienta, les digo, es una de muchas que hay. Lamentablemente, pues la versión de prueba solo nos da tres oportunidades de hacerlo gratis, ya después hay que pagar. El pago, no le leí, pero supongo que es mensual o anual, o sea, no es un solo pago, sino hay que estar pagando para que nos sigan dejando usarlo. Entonces, creo que lo mejor sería buscar alguna versión gratuita de algún programa, alguna versión viejita, que nos permita hacer los mapas mentales. Otra opción sería hacerlos así como con flechitas y figuras,
los podemos hacer en Word, los podemos hacer en Publisher, sin problema. Podemos meter estas figuras, escribirle el texto adentro, conectarlos con flechitas. Es un poco más complicado, no es tan directo, tan sencillo, pero pues sí se puede hacer en Word o en Publisher, sin problema. En PowerPoint yo creo que también, pero está muy limitado el tamaño. ¿Sí? La diapositiva es muy pequeñita. En Publisher podemos hacer hojas hasta de 1 metro por 1 metro, creo, o 1 por 1,5, algo así. Es lo máximo que da Publisher, pero pues ya tenemos un espacio más grande, que si lo queremos imprimir, pues lo podríamos imprimir en lo que se llama plotter, esas impresoras grandotas que dan hasta 90 centímetros de ancho, o en una lona, ¿sí? Entonces nos da más opciones, nos da más espacio de trabajo, y en Word, pues nos limita el tamaño de la hoja, ¿no? Una hoja oficio sería de lo más grande. Si tenemos hoja doble carta, no cualquier impresora los imprime, y tampoco en cualquier lugar encontramos ese tamaño que nos lo vendan. Yo solo lo encontré afuera de las universidades. Es donde sí vendían hojas tamaño doble carta. En alguna otra papelería no lo veía, ¿no? Solo lo vi por ahí, afuera de la FE Zaragoza. Ahí sí lo conseguí. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Déjenme cerrar mi usuario. Y entonces este se va a quedar ahí guardado en mi usuario de esta página de Lucid. ¿Qué era Lucid? Me falta el segundo nombre. Lucid Chart, algo así era, ¿no? Ya no me quiere regresar al inicio. Es de las primeras que aparece cuando le ponen mapa mental. Pero les digo, puede haber muchas otras. Hay algunas que son programas que se instalan en la computadora. Se llama Lucid Chart. Sí, entonces no necesariamente como esta que es en línea, hay programas que se pueden instalar y que no requieren forzosamente estar conectados a internet. Aquí sí, como todo lo estoy haciendo con la aplicación en línea, si en algún momento pierdo la conexión a internet, pues ya no funciona y ya no puedo acceder a mis trabajos ya hechos. Hasta que vuelva a tener internet, me va a dejar volver a descargarlos, a verlos. Si ya los descargué previamente y los tengo en mi computadora, pues ahí sí. Pero normalmente lo que descargan es una imagen, no se puede editar. Y para editarlo tendríamos que entrar a la página, a la plataforma de esa página que hayan trabajado. Bueno, pues si no hay preguntas, por aquí lo dejaríamos el día de hoy. Mañana no hay clases, nos vemos hasta el viernes. Y pues nuevamente, sobre todo para quienes se conectaron al último, una disculpa por los primeros 2 días tan accidentados. El primer día pues no había internet, nos lo habían cortado. Y el segundo día estuvo fallando la electricidad, subía y bajaba el voltaje, se prendían y se apagaban las cosas. Entonces optamos por mejor desconectar todos los aparatos y solo dejar la luz, los focos. Ya al final regresó bien la luz, pero pues ya no les quise mandar mensaje, ya era tarde, ya eran más de las 5:30, creo, cuando regresó bien. Pero bueno, ya el día de hoy estuvo normal todo, ya nos pudimos conectar sin problema. Muy bien, entonces, si no hay más, por aquí lo dejamos el día de hoy. Nos vemos el viernes.